0% fake. Pauta de análisis en la 100.5. Y ya son 8:15 de la mañana y además qué bueno porque está presencial, está ya nuestra entrevistada de martes, la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro. Muy buenos días, ministra, ¿cómo le va? Buenos días, muy bien, ¿Qué gracias tal, por ministra? la invitación. Bienvenida. Gracias Por estar con nosotros. Ministra, uno de los anuncios que escuchamos, ¿cierto?, en la cuenta pública del presidente fue la creación del Sistema Nacional de Cuidados, de Apoyos y Cuidados, que es algo que también ha sido siempre una bandera desde comienzo de este gobierno. Y el viernes pasado, concretamente, se firmó este proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados. ¿Qué significa que ahora tengamos este proyecto de ley, digamos, y qué es lo que pretende hacer en concreto? Porque ya tenemos, lo que sí se ha avanzado es que existe un registro nacional, ¿cierto?, de cuidadores, de gente que se dedica precisamente a los cuidados de otros. ¿Con qué vamos a avanzar con este proyecto? Bueno, efectivamente aquí hay una política pública que nuestro gobierno ha estado realizando desde el principio y que además ha tomado elementos que venían de gobiernos anteriores incluso, pero nuestro gobierno los ha ampliado significativamente. Creó la credencial de cuidadores, de cuidadoras, un primer paso en términos de reconocimiento, y tiene compromisos también significativos en términos de ampliación de la cobertura en los próximos 2 años. También el presidente dio cuenta de ello. Pero la presentación de un proyecto de ley nos parece que es necesario para que esto no siga siendo política de un gobierno, sino que termine siendo también una política de Estado, considerando que la problemática de los cuidados es una problemática que tenemos hoy día, con una sobrecarga que tenemos sobre las mujeres que cuidan, sobre lo que significa hoy día, por ejemplo. Fundamentalmente es esto. Pero, ministra, yo siempre me pregunto lo mismo. A ver, que a veces hay políticas públicas que requieren cambios culturales. Sobre todo las cosas que tienen que ver con la mujer, laboralmente, pero en el caso de los cuidados me imagino que esto también pasa por cambios culturales. Una ley puede provocar efectivamente que haya un cambio en el sentido de que cuidadoras o cuidadores, no sé, puedan ausentarse de su trabajo porque tienen un problema grave en ese minuto con una persona que está a su cuidado. ¿Cómo de verdad generar ese cambio cultural? Yo creo que a veces las leyes no alcanzan. Yo creo que es un conjunto de políticas. De todas maneras, los cambios culturales no son fáciles, no son rápidos, pero aquí ya han habido avances y yo espero que para adelante eso se vaya consolidando, porque también pensamos de una situación que hoy día ya es una problemática, pero que se va a acentuar con el envejecimiento poblacional. Chile es el país de Latinoamérica con el envejecimiento poblacional más avanzado. Entonces, hay algunos elementos que yo creo que aportan en esa línea. Primero, la credencial de cuidadoras que se creó en el 2022 es un primer acto de reconocimiento. O sea, antes, a pesar de ser un trabajo básico para la supervivencia, para la vida en sociedad, no se reconocía y se ha ido puesto en el tapete, en el debate público, cada vez más justamente por la demanda de las cuidadoras, de los cuidadores. Hoy día ¿Cuántas hay más personas tienen esa credencial? En este momento ya hay más de 110.000 personas inscritas desde en 1 año y medio de funcionamiento, y estamos haciendo también el llamado, estas credenciales específicamente para quienes acuidan a personas con dependencia moderada o severa. Luego, ¿qué significa tener esa credencial? Primero, ¿de qué le sirve? ¿Cómo yo llego a esa credencial? Bueno, ¿Y de qué me sirve? ¿Y a qué persona? ¿A algunos segmentos por quintil o a todos? En términos socioeconómicos, esta credencial es para todas las personas que cuidan, y aquí importante porque el Sistema Nacional de Cuidados, y así también lo establecemos en el proyecto de ley, tiene una visión de universalidad. O sea, en todos los sectores sociales es una problemática, no por igual, por supuesto, pero generalizada, sí, en términos de lo que significa al interior del hogar, la sobrecarga de las mujeres. ¿Y cuáles son las condiciones para ser registrado como cuidador, como cuidadora? Se realiza en el Registro Social de Hogares, existe un módulo en el Registro Social de Hogares, y pueden inscribirse quienes cuidan a una persona con dependencia moderada o severa. Ya, presentando el certificado de discapacidad de esa persona. Claramente, puede ser el registro. Esa persona tiene que estar registrada. Persona a la que cuida tiene que o estar en el Registro Nacional de Discapacidad
o estar acreditado en el propio RCH, o por ejemplo ser un niño o niña que está en la educación especial, por ejemplo. Ya, perfecto. Una serie de requisitos que por supuesto se evalúan y se califica. Entonces yo diría que eso es lo primero en términos de reconocimiento, que por supuesto no es suficiente, pero es un primer paso. Luego han habido una serie de otras políticas, por ejemplo, respecto de lo que señalabas, por ejemplo, en materia de conciliación laboral, y la ley de conciliación entre la vida laboral, personal y familiar, justamente reconoce cosas como, por ejemplo, que las personas que tienen necesidades de cuidado en su hogar tienen mayor flexibilidad o preferencia, por ejemplo, para la programación de las vacaciones, elementos de ese tipo. Y por lo tanto, a través de políticas laborales también se ha ido avanzando en esa línea, pero también se requieren servicios públicos de cuidados que apoyen esta tarea. Y ahí es donde estamos avanzando fuertemente ahora, y queremos que la ley establezca también un crecimiento gradual de ello. Eso significa, ministra, porque claro, hoy día la labor de cuidado la realiza la familia, ¿cierto? Y en forma mayoritaria las mujeres. Que todos sabemos qué ocurre ahí, digamos, que la mujer entonces o deja de trabajar o puede trabajar o tener un trabajo más precario porque tiene que cuidar o a su hijo o hija o a su padre o su madre o a algún adulto mayor o a su suegra, digamos a alguien. Entonces, ¿cómo a través de un proyecto de ley uno cambia esa parte y cómo logra que esas personas tengan un ingreso, porque les vamos a pagar, digamos, van a tener un ingreso por ser cuidadores y cuidadoras, o vamos a ofrecer que esas mujeres que podrían estar trabajando afuera, tanto para tener un buen ingreso como por realización personal, puedan ir a trabajar y otra persona profesional se va a dedicar al cuidado de la persona que está, digamos, en necesidad? Bueno, primero ¿Cuál de las dos cosas vamos a hacer? Primero, el proyecto de ley va a reconocer el derecho al cuidado. Claro, pero reconocer un derecho sí es importante como hito, pero hay que cumplir después. Por supuesto, lo va a reconocer y lo va a garantizar gradualmente, Claro. pero me parece que igual es importante porque hay pocos países que lo tienen reconocido a nivel legal, y es una problemática Sí. global. Pero tenemos que garantizar ese derecho. Tenemos que garantizarlo. ¿Y cómo lo garantizamos? Fundamentalmente a través de servicios públicos de cuidados y espacios comunitarios donde también podamos compartir esta tarea entre la familia, la comunidad y el Estado. Ya hay muchos programas de cuidados que existen en el Estado, pero que muchas veces están desarticulados o tienen coberturas muy pequeñas. Por ejemplo, programas como cuidados domiciliarios de Senama, programas como la Red Local de Apoyos y Cuidados, muy bien valorada, pero que, por ejemplo, esa última tiene una cobertura de 7.000, 8.000 personas, por lo tanto, eso es insuficiente. Entonces, primero, articular y fortalecer esa red, justamente complementándola también con espacios como los centros comunitarios de cuidado, que es un espacio donde uno puede compartir los cuidados y también obtener ese relevo, o sea, un espacio donde va a poder haber personas con competencias técnicas y profesionales que se encarguen, por ejemplo, de las necesidades de un niño o niña, de una persona con dependencia, mientras la persona que cuida puede participar de otro tipo de actividades. Sí. Pero también, y este es un anuncio bien importante de la cuenta pública y que es algo que también queremos que quede establecido como obligación legal y que vaya creciendo, es que lleguemos con apoyo en los domicilios a las 75.000 personas con dependencias severas y sus cuidadoras. Y esto implica que van a existir asistentes del cuidado que en todos los domicilios, hablamos de la diada, la persona que cuida, la persona que requiere cuidados, van a poder recibir este apoyo. Y cuando hablamos... ¿Quién paga eso, ministra? Bueno, esa va a ser una política del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y por lo tanto es justamente un esfuerzo presupuestario importante que estamos priorizando. ¿Cuánto sale eso? Y se va a hacer alrededor, o sea, se va a ejecutar por los municipios. A través de los municipios. A través de los municipios, y lo va a financiar el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. En el informe financiero del proyecto de ley se calcula en torno a los 65.000 millones de pesos y anualmente en régimen. Y eso está establecido así en el proyecto de ley porque queremos que eso quede garantizado, pero de todas maneras el proyecto de ley no es una excusa para que esto no avance tal como lo comprometió el presidente. Al año 2026 vamos a llegar a esa cobertura. Ministra, perdona, que hablamos con la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, aquí en Pauta Análisis.
Connie. No, que solo que para aclarar, entonces la idea, digamos, de mirando hacia adelante de cómo debiera ser este sistema cuando esté en régimen es que, digamos, haya apoyo de cuidadores y cuidadores para que la persona que hoy día está cuidando pueda salir de su casa. Que Eso tenga. no es que a la persona que está cuidando hoy día a su hijo o hija se le va a pagar un sueldo de cuidador o cuidadora. O las dos comillas. cosas O a las la dos vez. cosas. Aquí quiero diferenciar Ya. porque los cuidados a veces son abstractos porque justamente son una combinación de servicios. Hoy día estamos priorizando ampliar justamente esta red de apoyo en los domicilios, pensando que quienes cuidan a personas con dependencia severa y personas postradas tienen justamente una falta de tiempo, un agobio que nos señalan, es un trabajo 24/7 y por eso estamos concentrándonos especialmente en esa población y quiero poner el énfasis porque estás con una visión de universalidad. Pocas políticas públicas parten justamente con esta visión de universalidad, entonces nosotros hemos dicho la gradualidad va a ir siendo en función de los Bien. grados de dependencia, pero primero partimos con las personas con dependencia severa. Ahora, apoyos monetarios, por supuesto que son relevantes también. Hoy día existe un programa que la verdad es bien modesto y no llega a todas las personas que nos gustaría que llegara, que es el estipendio, que es un programa que está asociado al programa de personas postradas del Ministerio de Salud y eso es un programa que nos gustaría poder ampliar, pero hoy día Bien. no tenemos Ministra, condiciones presupuestarias para eso y por eso es uno de los elementos del pacto fiscal. Ya. La eventual creación, por ejemplo, de un bolsillo electrónico del cuidado es algo que planteamos con el ministro Marcel en el pacto fiscal. Ya, hablamos con la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro. Ministra, ya, esto tiene que ver con cuidado y yo creo que, como usted bien dice, va a ser probablemente una piedra angular del gobierno, como en términos de la estela de lo que quiere dejar. Pero también la llevo a otro punto donde también se requiere mucho cuidado y quizás no tiene que ver con la discapacidad, que creo que es un tema muy relevante en el país, del que se habla poco, que está súper invisibilizado. Mucha gente ni siquiera pasa a sus personas con discapacidad por el registro de salud legal, hay poca conciencia. Pero también tenemos a los niños, a los jóvenes, al Sename, los niños abandonados por el sistema, que también necesitan cuidado. Y ahí es donde hemos visto en los últimos tiempos de que hay una carencia enorme. Entonces parto por preguntarle qué tan complejo ha sido para usted como ministra hacerse cargo, porque este gobierno llegó, también levantó esta bandera de que los niños necesitaban otro tipo de asistencia, que el Estado tenía que hacerse cargo. Sin embargo, lo que hemos visto en el último tiempo y lo hemos cubierto es que eso no está funcionando bien. Hay niños hacinados, tenemos informes de gendarmería que son brutales, hay jóvenes que están en el fondo por delincuencia, mezclados con jóvenes con discapacidad intelectual. O sea, hay una sensación de mucho caos en términos del cuidado de esos niños, niñas y jóvenes. Bueno, la protección de niños, niñas y adolescentes es efectivamente una de las prioridades del gobierno y lo que le corresponde al Ministerio de Desarrollo Social a través de la Subsecretaría de la Niñez, que son prioridades que nos ha puesto el presidente, tiene que ver primero con la implementación de la Ley de Garantías de la Niñez, que tiene una perspectiva de protección integral e implica un cambio de paradigma, y con la implementación del Servicio de Protección Especializada, que es la continuación en el caso de los niños. Pero eso está funcionando. Bajo la protección del Estado en ese sentido. Ahí nosotros identificamos y reconocemos algunos problemas tanto de diseño como de implementación y nos hemos abocado con mucho énfasis y preocupación a ello. Todavía tenemos, yo diría que hay algunos avances que son significativos respecto de lo que venía previamente. Por ejemplo, el cierre de los CREAT, que eran residencias donde podían haber 80 niños o niñas. Es que le quiero y hoy hacer el día, punto acá, por ministra, ejemplo, perdón. las residencias familiares que son más pequeñas. Pero hay otros elementos donde efectivamente estamos todavía al debe y esa Sí. es una preocupación principal. Claro, se lo digo porque acá es un dato duro. El informe que entregó el Poder Judicial, que habla que en los hogares de menores hay un 40% de hacinamiento, de hacinamiento, en la cual además se advertía, ¿no es cierto?, una situación crítica y de mucha vulneración a los derechos de niños, niñas y adolescentes. Nosotros aquí en Pauta Análisis entrevistamos a Patricia Muñoz la semana pasada, Connie, ¿no? Fue que hablamos Sí. con ella. Y La ella- ex defensora de la niñez. Exactamente, y ella fue muy clara, dijo, las autoridades no han sido capaces y no se dan cuenta que ni siquiera están haciendo lo mismo, o sea, que la situación solo se va a poner peor. Y ella puso el punto y dijo, los responsables de los niños vulnerados en sus derechos son Mejor Niñez y la Subsecretaría de la Niñez. O sea, lo puso, digamos, directamente. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué responde usted? Porque acá hay una acusación directa. Estamos
desde el ministerio, a través de la subsecretaría y también en el servicio, donde acabamos de tener, de hecho, un cambio de la directora. Hoy día estamos con una dirección subrogante. Estamos justamente haciéndonos cargo de esos problemas. Y en el caso de las residencias, no hay una crisis de las residencias. Eso es una realidad que tenemos hoy día y de la que nos estamos a la que nos estamos enfrentando y haciendo cargo. Y esto tiene que ver por diversos factores, tanto por los cambios que han existido sociales respecto de los niños, niñas que están bajo la protección del Estado, como también, por ejemplo, con que ha sucedido, que se han declarado, por ejemplo, desiertas varias licitaciones para justamente la administración de residencia, y eso nos estamos haciendo cargo con la apertura, por ejemplo, de más residencias de administración directa. Entonces, ahí tenemos sin duda una problemática y le hemos solicitado y le hemos instruido a la directora del Servicio de Protección Especializada, pero además con una supervisión de la subsecretaria de la Niñez, que está muy concentrada en eso, hacernos cargo de ello. Pero también hay otros problemas que tienen que ver con la intervención propiamente tal y con la manera en que fue pensada la transición y la transformación de los programas, porque hubo primero un cambio institucional, un nuevo servicio, una nueva regulación legal, administrativa, pero la ley contempló que los cambios en los programas a través de los que nos hacemos cargo de las necesidades de los niños y niñas, ya sean residenciales, ya sean de tratamiento de drogas, ya sean de diagnóstico especializado, ya sean de adopción, que la transición de todos estos programas, la ley la contempló a 5 años. Por lo tanto, todavía tenemos una combinación de distintas lógicas y por lo tanto hemos tomado la decisión de acelerar esa transformación y que la oferta programática se pueda implementar de manera completa. Ministra, se nos acaba el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarle por lo que está pasando, los avances en la reconstrucción en Viña del Mar después de los incendios que fue criticado por el propio presidente en la cuenta pública. Él dijo: no estoy conforme con la velocidad de los avances de la reconstrucción, hay demasiadas familias que aún tienen incertidumbre y que después de haberlo perdido todo no le estamos entregando una solución que merecen. Usted es la que está a cargo, digamos, de las autoridades de la reconstrucción. ¿Qué es lo que tomó cartas en el asunto después de ese tirón de orejas de alguna manera del presidente? Bueno, nosotros y todos los ministerios involucrados, y en particular desde el Ministerio de Desarrollo Social, estamos igualmente preocupados y ocupados porque mientras no tengan una solución todas las familias afectadas y también la recuperación de todo el entorno, por supuesto que va a ser una de nuestras principales preocupaciones. Ministra? Ahí hay que distinguir, yo creo, entre las etapas de la emergencia y las ayudas tempranas y la etapa de la reconstrucción. Hay una dimensión que tiene que ver con los apoyos económicos, monetarios que se han entregado a las familias, que en esta etapa de emergencia yo quiero destacar ahí también el rol que se ha jugado, han sido entregados de manera bien significativa, más rápida que en otras ocasiones y de manera universal. Y eso lo quiero poner porque es un tema que el Ministerio lo ha puesto y, por ejemplo, en otros casos no se le entregaban bonos a los allegados, a los arrendatarios. Esa es la parte que se está haciendo, pero una parte que importante. No se está haciendo. Luego tenemos la parte de las viviendas de emergencia, donde existen todavía ciertas dificultades, ya sea por condiciones y la posibilidad y la rapidez, esto está a cargo del Ministerio del Interior y Senapred, con que se han ido instalando, como por otras dificultades que tienen que ver con los terrenos, que tienen que ver con que hay familias que no han aceptado la vivienda de emergencia y dificultades de ese tipo, pero todas las familias están recibiendo bono de acogida, que es no una solución ideal, pero sí transitoria. Bueno, y el plan de reconstrucción propiamente tal tiene una planificación a 4 años, ministra, y los distintos ministerios involucrados, nosotros les estamos pidiendo las planificaciones y han ido avanzando en las distintas líneas y le estamos poniendo la prioridad que nos ha puesto el presidente. Hoy día que usted había citado a todos los involucrados a una reunión hoy día, ¿no? Nosotros tenemos consejo de ministros y ministras para la reconstrucción, no es hoy día la fecha, pero va a ser en los próximos días. El tiempo voló, ministra, perdón que la interrumpa, pero solo va a hacerle un punto. No existe la percepción en la ciudadanía, en los cerros de Viña, de que el gobierno esté respondiendo a la agobiante situación que están viviendo en pleno invierno y con lluvias. Lo hablamos con el ministro también Monte, entonces solo hacer ese punto porque usted hace el relato de lo que se está haciendo, pero no existe en la ciudad, lo están pasando muy mal.
Sí. Lo entiendo absolutamente. Alguien que ha perdido todo, por supuesto que es una situación crítica y estas soluciones que Bien. son todavía transitorias tienen que transformarse en soluciones definitivas. Ministra de Desarrollo Social, Javier